Bueno, vamos a desarrollar el tema de estudios renales en medicina nuclear. Imagino que ya lo han visto en algunas de ustedes, cómo son los procedimientos. De todos los estudios iniciados en medicina nuclear, el 5 al 10% son estudios de renogramas y gamografía renal. De ese porcentaje, mayormente los pacientes que se realizan esos estudios renales son pacientes pediátricos, ¿no? Por lo cual ya no piden mucho para la operación de estudio renal. Vamos a desarrollar algo de anatomía y fisiología, un repaso básico, ¿no? Vamos a enfocarnos en los radiofármacos y los estudios renales, tanto radiograma como gamografía renal. Bueno, en la opinión, ustedes saben que el sistema urinario, podemos ordenar nuestros renales, sistema renales. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? No, no entiendo. Ustedes saben que la posición del riñón está más o menos en D12 a L3, ¿no? Su forma oblicua se debe al músculo psoas, ¿no? El riñón derecho está más bajo que el riñón izquierdo debido al hígado. Eso imagino que ustedes ya lo saben, ¿no? Vamos a estudiar, por ejemplo, la unidad básica del riñón. Ustedes saben que es el nefrón, ¿no? Vamos a verlo acá, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Esto qué cosa, muchachos? ¿Se acuerdan? El glomérulo, ¿no? Es un ovillo, ¿ya? Está conformado por las arterias diferentes. Bueno, lo que vemos acá, lo que encapsula es la cápsula de Bowman, ¿ya? Esto es importante para los estudios renales porque acá va a ocurrir la filtración glomerular, ¿ok? Bueno, tenemos bueno, vemos acá la cápsula de Bowman, tenemos los túbulos contorneados, ¿ya? Tenemos la parte proximal que se acá, ocurre la primera filtración que es células sanguíneas, plasma, ¿no? Tenemos la masa de Henle y tenemos los túbulos contorneados distal donde se va a recolectar al túbulo colector donde se colecta la orina. Esto es importante porque esto acá ocurre la primera filtración del primer fármaco que utilizamos para el estudio renal, que es el DTPA. ¿Okay? En el túbulo renal va a ocurrir el otro fármaco que es el MAP3 y el MCA3. Bueno, acá los riñones en realidad se encargan de la filtración. En realidad lo que hacen es concentrar el medio interno, ¿no? Hay un equilibrio ácido-base, estimulación de producción de glóbulos rojos, la eritropoyetina, ¿no? Regular la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina, sobre todo con la enzima renina. Eso creo que ya algo que ustedes ya lo saben, ¿no? La unidad básica es la nefrona, ¿no? que incluye un plumero donde se produce la ultrafiltración del plasma. Eso ya lo voy a dejar, eso lo leo, ¿ya? Ya, vamos a ver esto acá que vamos a estudiar, ¿no? Los radiofármacos para evaluar la función en anatomía renal se agrupan en 3 categorías, dependiendo de su mecanismo de expresión. La función es que el DTPA ocurre el filtrado glomerular, ¿no? El MAP3, que es a través de la secreción tubular, y el DMCA, que también es a través de los túbulos contorneados proximales. El DTPA, su nombre es ácido dietil pentatésico. ¿Okay? Acá esto es la eliminación por filtrado glomerular. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos calcular la tasa de filtración glomerular. Esto es importante en los estudios renales, ya que va de acuerdo a... ¿sí? La tasa de filtración glomerular, cuando ustedes hacen laboratorios, se hace depuración de creatinina y le valora igual la filtrado glomerular. Esto tiene bastante relación con la depuración de creatinina. Y bueno, esto ocurre, es un mecanismo de utilización por transporte activo. ¿Bien? El MAP3, el DTPA en realidad es indicado para todos los estudios radiogramas, ¿ya? Para todos los pacientes. El MAP3 es un fármaco que es exclusivo para pacientes con insuficiencia renal, pacientes pediátricos,
¿okay? Y también para trasplante renal. Su nombre es mercaptoacetiltripsina, ¿ya? Su eliminación es por secreción tubular. Esto me permite calcular el flujo plasmático renal efectivo. Que puedo medir, así como medimos la filtración pleural para calcular la función renal, acá podemos ver también qué es el equivalente al plasma. También podemos medir directamente la función renal. Igual su mecanismo de operación es por transporte activo. El DMSA, que es para estudio de cortical, en realidad, no vamos a estudiar, el DMSA no evalúa la función renal, ¿no? Su nombre es ácido desmetilcarboxílico. La incorporación de ácidos tubulares, por acá se hace eliminación renal, y bueno, como le dije, la hemorragia renal cortical. Igual su mecanismo de localización es por transporte activo. ¿Okay? Entonces, estos dos fármacos son para estudios dinámicos, para radiogramas, lo podemos hacer por ambos dependiendo del tipo de paciente. Mayormente se hace con DTPA, MAC3, en algunos centros lo tienen, no todos lo tienen, pero es exclusivo y se debería en realidad hacer para pacientes con insuficiencia renal y pacientes pediátricos. ¿Okay? Y gamma-grafía renal, que es para estudiar morfología renal de MSA. ¿Okay? Hay más fármacos, sí, pero esto es lo que se trabaja en todos los centros de medicina nuclear, porque es difícil tener otros fármacos ya que son por sus costos. ¿Okay? Entonces, esto no olvidar que esto sí puede venir en el examen. ¿Okay? Bueno, acá por filtración glomerular utilizamos esto de DTPA marcado con tensión ampliamente estable, ¿no? Su fracción de extracción es aproximadamente el 20%. Fijación a proteínas plasmáticas es menos del 10%. ¿Okay? Secreción tubular también se marca con tensión 99, ¿no? Se elimina completamente por secreción en túbulos proximales, ¿no? Acá lo que le decía, que para los niños trasplantados y cuando son renales simplemente tolerados, o sea, para pacientes con insuficiencia renal. ¿Okay? Extracción tubular, que esto es lo que hablaba del DMSA, que es para estos estudios morfológicos, ¿no? Es un fármaco que de largo tiempo en la corteza se concentra, se queda ahí, por eso que podemos estudiar en sí la morfología renal. En cambio, los otros fármacos se depuran, hay un lavamiento renal y se lavan y llegan a vejiga, por eso que no podemos evaluar morfología renal. ¿Okay? Más, bueno, acá pueden utilizarse para evaluar masas renales funcionalmente activas, ¿no? Para pacientes con pielonefritis y pacientes pediátricos con reflujo vesicular. ¿Okay? El radiograma isotópico es un radiograma basal. Todo estudio dinámico es un estudio de base. Es un procedimiento no invasivo, ¿no? Para evaluar el aspecto funcional dinámico de ambos riñones, ¿no? La ventaja de este estudio es que no utilizamos, comparado con otras imágenes, nos permite valorar el deterioro de la función renal, ¿okay? Baja dosis, ¿okay? Además es no invasivo, ¿okay? Pero bueno, con respecto a resolución de imágenes, comparado a neurotec, se lo lleva en fuente, ¿no? Pero acá la ventaja es que podemos evaluar la función renal por separado y en global. ¿Okay? Acá ven una fase ya de eliminación, fase excretora, acá la fase vascular, ¿no? Que cómo se comporta el radiofármaco cuando entra por vía sanguínea, ¿no? Ven cómo llega y se va concentrando, ¿no? Y va comenzando la fase de concentración y luego la fase excretora, y ven que se está formando la vejiga, ¿no? Entonces por eso que podemos evaluar la función renal. ¿Okay? Con respecto a los protocolos, ¿ya? Es un estudio que se hace, que es si tienen un equipo SPECT de doble cabezal, se hace con el cabezal posterior, ¿ya? El estudio siempre es con el cabezal posterior, o si tienen un solo equipo de un solo cabezal, tiene que ser, ¿no? Tener una posición fija, ¿no? Los parámetros para este estudio, el estudio, ¿no? La pubis cifoides y la cifoidea, el pubis, ¿no? Sí o sí tienen que fijarse, si no porque se pueden cortar ambos riñones o cortarse la vejiga. ¿Okay? Para este estudio es importante, previo a esto, que haya una hidratación correcta del paciente. Se sugiere que tome medio litro antes y que miccione antes de empezar el estudio. ¿Por qué? Porque si no micciona, este paciente no va a aguantar y el estudio que debe durar media hora, al final vamos a tener que cortarlo y no vamos a poder valorar la función renal. ¿Okay?
se sugiere que se canalice al paciente antes, ¿ya? Se ponga vía un catéter con llave, ¿ok? Y explicarle al paciente que es importante que no se mueva. Si este paciente se mueve, ese estudio varía, ¿ok? Vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿qué hablamos acá? La perfusión y función tubular renal, perfusión anular, traumatismo renal en caso de que queremos valorar la función de sobrante de un riñón, malformaciones congénitas, ¿no? Evaluación de la arteria renal, si este no es obstrucción o trauma, sobre todo flujo muscular renal, es la primera parte que le voy a explicar más después. ¿Okay? Contraindicaciones, ninguna. Sí, si un paciente se ha hecho estudio contrastado, hay que esperar 2 días. Primero, en realidad, debería hacerse el radiograma y luego un estudio contrastado, ¿ok? Porque esto puede alterar la función renal. En caso de biopsia renal, también esperar, ya que hay una inflamación del riñón, hay que esperar para su correcta concentración 48 horas. La preparación. Acá que le decía, hay que explicarle bien al paciente cómo es el procedimiento. En algunos casos se le debe indicar cuando son niños que deben de ponerse mejor un pañal, ¿no? Para evitar el caso que no aguanten, puedan orinar ahí y no moverse y no alterar el estudio. El paciente debe estar hidratado, medio litro, previo al estudio, y miccionar antes de entrar al estudio. ¿Okay? En caso de los recién nacidos, en caso de niños pediátricos, deben tomar su leche, o no todos pueden tomar agua, para su previa hidratación. ¿Ya? El paciente debe vaciar la vejiga antes de iniciar el estudio. En este caso no es necesario suspender medicamentos, ya vamos a estudiar después cuando son estudios diuréticos y estudios con hipertensión retromuscular. ¿Okay? En realidad no se debe sedar. Lo que se hace en medicina nuclear siempre en todos los estudios, no solamente en renales, es fijar a los pacientes y movilizarlos, ¿okay? Ya que los estudios son cortos y no ameritan una sedación. Importante cocinar datos del paciente, sobre todo el peso y la talla. ¿Okay? El protocolo en realidad es un protocolo dinámico, son imágenes secuenciales que pueden ser en 3 fases, ¿ya? Que tienen que ser, perdón, en 3 fases, ¿sí? Se va a hablar 3 fases: la fase vascular, ¿ya? La fase de concentración y la fase excretora. ¿Okay? La fase vascular tiene que ser una fase de frames cortos, porque es el inicio donde llega el radiofármaco a la aorta y se distribuye a las arterias renales y se llega a las arterias renales, y tiene que ser una fase de corta, solamente de 1 minuto o 2 minutos como máximo, y imágenes de 1 segundo o medio segundo, incluso por frames. Luego viene la fase de concentración, que es donde se concentra ya el radiofármaco y está empezando por el filtrado molecular, que esto es en los primeros 5 minutos, ¿ya? Donde tienen que ser imágenes ya de mayor concentración, o sea, de mayor tiempo. Se sugiere una imagen de 10 segundos, ¿no? En el tiempo de 2 a 5 minutos. Luego de eso viene la fase excretora, que ya es la fase de eliminación del radiofármaco. Esa fase sí puede ser de mayor tiempo en los frames, ¿okay? Acá se requiere de 20 minutos, durante el tiempo de 25, en este caso, bueno, acá debería ser 25 minutos, ya que acá ha ocurrido 5 minutos, ¿ya? Entonces en total el estudio demora media hora. El primero a 2 minutos fase vascular, de 2 a 5 la fase de concentración, y de 5 a 25 minutos es la fase excretora. ¿Okay? Esto es importante, que algunos sitios, algunos centros ya lo tienen ya protocolizado, pero también pueden encontrar que no haya protocolo. Entonces esto les va a guiar cómo hacer el protocolo. Es una fase dinámica de tres tiempos. ¿Okay? La matriz de definición tiene que ser igual en las 3. Bueno, me imagino que ya llevó base, medicina nuclear han llevado imágenes dinámicas, imágenes estáticas. Imagino, ¿no? Creo que no van a tener examen de eso, o ya tuvieron, ¿no? Ya. Entonces, acá se debe respetar siempre la misma matriz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú adquieres una imagen de 64 por 64 y después una otra imagen de 128 por 128, no va a ser la misma resolución, por lo tanto eso te va a salir alterado. ¿Ya? En este caso acá puede ser 64 por 64 todo, o 128 por 128. Eso va a depender de la resolución de sus equipos que tengan. Hay equipos que tienen monocalizar, ¿no? Hay equipos que tienen doble equipo, son equipos PCT incluso, ¿no? Los que han ido, creo, a Orbi, han ido a Orbi acá a práctica,
ya es un equipo con una cabezal, ahí su resolución es más baja, ahí se sugiere que ande 64 por 64, ¿no? Y los que han ido a otros centros, cuando tienen ya equipos espejo, PCT, se sugiere mayor resolución. ¿Por qué? Porque tienen mejor sensibilidad de sus equipos, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta de acá, de esta parte? Esto es importante que tienen que saberlo, sí o sí, ¿ya? Ya. Por ejemplo, acá está, ¿ves? Este es el protocolo de adquisición. Acá es una sola fase dinámica con 2 segmentos. No sé si la ven ahí, ¿no? Acá hay 30 imágenes en 2 segundos, total 60 frames en 1 minuto. ¿Ya? Y bueno, el resto de imágenes por 15 segundos. Acá en este protocolo solamente hay 2 fases. No hay problema si lo hacen de 3 y acá está el resto del tiempo. En total, 30 minutos. En algunos equipos van a encontrar que se hace una prejeringa, o sea, se carga al paciente la dosis que se va a cargar. Olvidé decirles, la dosis que utilizamos acá, no lo puse acá, es de 3 a 5 milicuris. ¿Okay? ¿Ya? Eso es relativo de acuerdo al peso del paciente. Algunos lo manejan de 5 a 7, pero ya el estándar es de 3 a 5 milicuris, tanto para DTPA y MAC3. ¿Okay? Se carga la jeringa y se va a adquirir la jeringa en el equipo. ¿Para qué? Porque esto me permite hallar la tasa de filtración glomerular, que lo voy a explicar más adelante. ¿Okay? Entonces hago una prejeringa donde valoro la jeringa precargada, cuántas cuentas tiene esa jeringa. ¿Okay? Luego inmediatamente empiezo ya la fase de radioterapia. Luego de eso se hace la premisión, o sea, tomo una imagen estática de la vejiga llena, ¿no? Luego se manda a orinar al paciente, se toma una imagen estática, ¿ya?, de vejiga vacía, y luego voy a adquirir la imagen de la apojeringa, la imagen del sobrante que se inyectó. ¿Por qué? Porque el equipo va a hacer un cálculo de cuánto, a través de las cuentas, tanto cuántas había acá y cuántas quedan acá como sobrantes. O sea, a través de la diferencia el equipo calcula cuántas cuentas o en dosis entró al paciente. ¿Ok? Acá le hablaba de la posición, tiene que ser supino, obviamente, ¿ya? La matriz es en posición 28 y eso va a depender del tipo de paciente que tengan, si es alto, si es pequeño o si son pediátricos, tienen que aumentar esto. ¿Okay? Si no, si lo quieren en zoom de 1, de hecho que la resolución no les va a ayudar porque al ser muy pequeños no les va a ayudar nada. ¿Okay? Entonces acá vemos ya el procesamiento, se adquieren las imágenes. Esto va a variar de acuerdo a cada plataforma que tengan. Bueno, no se ve tan nítido, la verdad casi, pero ya, donde me indica, sí, el estudio fue con ambos riñones, pero pacientes que son monorrenos, ¿okay? El fármaco que he utilizado, acá puedo variar si es MAC3. ¿Por qué? Porque ¿en qué me ayuda en aclarar acá el fármaco? ¿Se acuerdan? Les dije acá. ¿Se acuerdan alguien? Por esto, si yo indico al equipo que es DTPA, me va a calcular el filtrado glomerular. Y si es más 3, el cálculo del flujo plasmático renal efectivo. Es por eso, ¿ya? Tengo que aclarar el equipo y el equipo va a hacer ese cálculo. Es importante indicar la edad, la talla y el peso. Es por eso que algunos otros tienen su balanza. Es mejor pesar al paciente y tallar al paciente en el mismo centro, porque de dicho al hecho el paciente dice no, peso menos, y eso va a modificar tu tasa de filtración glomerular. ¿Okay? En algunos estudios, ahorita vamos a ver, te pide si has hecho con diurético, o sea con furosemida o lasis, indicar la dosis que has utilizado y la dosis del paciente que se está inyectando. O sea, lo que medimos en el antibiótico. ¿Okay? Acá vemos que se ha hecho Royce, esta es una fase vascular, y acá la fase de concentración o excretora. Vemos que hemos dibujado ambos riñones con background, estos son los background. ¿Por qué los background? Porque el equipo, al yo limitar este ROI, el equipo ya calcula cuántas cuentas hay acá, por cada frame que hemos hecho. ¿Okay? Igual en el derecho. Pero el equipo tiene que saber cuánto restar de esto. Esto acá cosa es fondo, por eso es background. Entonces hago mi ROI de fondo y el equipo va a hacer esta diferencia. Al final el equipo calcula cuánto en realidad hay de cuentas en este riñón, tanto en la izquierda como en el derecho. ¿No? Igual acá ven que no se ve, pero acá ven que hay un ROI en aorta y
¿Por qué? Porque eso me permite calcular o dibujar el diagrama de fase vascular. Acá ven que hay un rollo en aorta y luego en ambos riñones. ¿Okay? Bueno, la interpretación cualitativa o cuantitativa de estas imágenes, el análisis del radiograma, ¿no? Es la visualización de todas las imágenes, tanto secuenciales, tanto de la fase vascular como la fase excretora. ¿Okay? ¿Se acuerdan que les mostré esto de acá? Esto de acá. El médico nuclear va a evaluar esto, muy aparte de los diagramas, de la fase de las curvas de actividad versus tiempo. Esto es importante. Ustedes tienen que saberlo también, ¿ya? Esto tienen que saberlo, porque no solamente es adquirir y hacerlo bien, nada más. Ustedes tienen que saber cómo está yendo el radiograma, ¿ya? Pueden saber si se están cortando también los riñones, ¿no? Y es importante saber cómo acá van a tener una correcta curva de actividad del tiempo. Si acá se dan cuenta, llega el radiofármaco, hay una concentración y luego se va lavando, ¿se dan cuenta? Va lavando, se va aclarando. ¿Ok? La fase vascular, que es la captación reducida de un riñón, indica la perfusión reducida con respecto al riñón contralateral. ¿Okay? Fase parenquimatosa, que es lo que decía, que la fase de concentración que ocurre de 2 a 3 minutos. En esta fase es la acumulación del radiofármaco en el parénquima y es proporcional a la función renal. Acá en esta fase evaluamos la tasa de filtración glomerular, ya sea con DTPA y con MAC3. ¿Okay? Fase excretora, ¿no? Que ya viene a ser los cables cercanos y la pelvis comienza a acumular radiofármaco después de 5 minutos y luego viene la eliminación del radiofármaco mientras la actividad de la vejiga aumenta. ¿Okay? La visualización tardía de los cálices y la pelvis indica un tiempo de tránsito para que sea lento, como ocurre en varias nefropatías. ¿Okay? Acá vamos a hablar de nefropatía obstructiva, que es por eso que se realizan estos exámenes. ¿Okay? Okay. Le decía esto, la fase arterial, cuando llega el fármaco y se entra por las arterias renales a los riñones, viene la fase parenquimatosa, ¿okay? La fase excretora, ¿ya? Que ya viene la eliminación del radiofármaco. ¿Okay? Es esto. Acá, ven esta curva acá, el primer pico, ¿okay? Esa es la fase vascular, ¿okay? Que entra el radiofármaco, llega a los riñones. Esto estamos viendo solamente por un riñón, pero esto ocurre en 2 veces, o sea, ocurre 2 veces. ¿Okay? Luego viene la fase de concentración, que viene de 2 a 5 minutos, que es la tasa de pico, y de ahí viene la fase de excretora. ¿Okay? Esto es una curva de actividad a tiempo, un radiograma normal. Eso es lo que se tiene que ver siempre. ¿Okay? Entonces acá estamos hablando, dibujamos ambos ROIs tanto en aorta como riñones, ¿okay? Y esta es la fase vascular, ¿no? ¿Por qué empieza en 0? Porque recién entra y comienza a subir el cálculo de cuentas en cada riñón, ¿no? Ven cómo, ¿a qué riñón llegaría primero? El derecho está más abajo que el izquierdo. Ajá, entonces verían primero el pico del riñón izquierdo y seguidamente el riñón derecho. ¿Okay? Y de ahí viene la fase de acumulación, la fase parenquimatosa. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Ya acá hemos dibujado ya ambos riñones con su background y se dan cuenta que acá de 0 hasta 5, ¿no? Acá hay 2 picos, uno del riñón derecho, del riñón izquierdo, y luego viene la fase excretora. ¿Okay? Ven que acá al inicio no hay vejiga, porque está empezando, luego viene la concentración y luego se forma la vejiga. Esto lo van a ver en todo, puede variar la plataforma, pero esto es las 2 gráficas que tienen que ver, fase vascular y la gráfica de la fase excretora. Esto lo van a ver en cualquier plataforma, esto lo tienen que saber sí o sí. El principio es lo mismo para todo. ¿Okay? La interpretación, le dije análisis visual de las imágenes, análisis visual de la curva radiográfica, ¿no? ¿Okay? Vienen mediciones, parámetros de normalidad. La función renal, o sea, tiene que estar 50-50, ¿okay? Puede variar más o menos 5, sí. La diferencia de salida, o sea, tiene que haber más del 8% de haber lavado todo el riñón, tiene que haberse aclarado. Las curvas radiográficas simétricas con pendiente funcional ascendente, suben y bajan, tiene una duración de 3 a 5 minutos y pendiente de eliminación descendente. ¿Okay? Lo que vimos acá.
Los parámetros de normalidad, ¿no? La función relativa relativa cuando esto disminuye, cuando es menos del 45%. Por eso les decía que acá podemos valorar la función renal particular, o sea, de cada riñón. Puede decirme, el riñón derecho está trabajando mal, el riñón izquierdo está bien. La eficiencia de salida menos del 20%, o sea, se concentra y se queda todavía el material, a pesar de que haya terminado los 30 minutos, continúa. ¿Okay? Diferencia de 60 segundos o más en el tiempo máximo. O sea, esto se refiere a que haya una subida, así de 35 minutos, hay una subida lenta después de los 5 minutos. Alteraciones de la captación parenquitematosa, ¿no? Retención pirocalicial, por eso se llama ectasias, ¿okay? O hidronefrosis, que se va a concentrar en el riñón y no va a permitir bajar el fármaco, esto por una obstrucción, ya sea funcional o mecánica. Y esto altera la curva renal, obviamente, alteración de posición de forma, esto sí varía, y esto sí tienen que estar atentos. Puede ser que venga, le pidan al estudio, el paciente diga, ¿no? Por ectasia renal, ¿no? Displasia renal o riñón de herradura. ¿Cómo harían? El riñón de herradura siempre va a hacerse anterior, ¿no? Entonces, se sugiere que hagan radiograma con los dos cabezales al mismo tiempo. Esa es la ventaja de los tipos SPEC, que es doble cabezal. Pueden adquirir radiograma con los dos cabezales si tienen esa duda, sobre todo con el riñón de herradura, ¿okay? Porque van a valorar la parte de la porción. El riñón de herradura tiene la porción del polo inferior que es anterior, esa parte lo pueden valorar funcionalmente separado. Esto, bueno, acá vimos la función normal diferencial de 50 más o menos 5%, es lo que le dije, ¿no? El tiempo máximo es de 3 a 5 minutos. ¿Okay? Curva radiográfica simétrica con pendiente funcional ascendente y descendente para la pendiente de excreción. El tiempo de captación que le dije de 3 a 5 minutos, ¿no? Radiograma normal después de derecha y forma normal de curva normal, esto es normal. ¿Okay? Drenaje adecuado de evidencia como escasa actividad recurrente periparcial y vertebral. Y esto, el índice de salida del 8%, o sea, tiene que haber de acá a acá haber pasado más del 8%. ¿Okay? Acá ya vemos un estudio, este es un estudio ya, radiograma ya procesado final. ¿Okay? Esto es lo que vamos a tener de cada protocolo de radiograma que haya en cada equipo o en cada centro. ¿Okay? No creo que no se ve, no lo ven, ¿no? Bueno, acá vemos la fase vascular, ¿no? Se dieron cuenta que empezó, esta es la aorta, llega acá el fármaco, de hecho que crece porque acá justo está el ROI, no sé si lo entienden, automáticamente crece porque ahí está captando cuentas, luego baja porque comienza a distribuirse en las arterias renales y van a ver que aumenta primero el riñón izquierdo, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces ya concentra acá y también se está en el riñón derecho. ¿Okay? Esto es una fase vascular normal. ¿Okay? Esto es lo que ustedes deberían ver. Esto puede variar, sí, si hay una tumor renal, esto va a variar la fase vascular del riñón. ¿Okay? Entonces, acá está la fase vascular. Estas son imágenes comparadas a la resolución, esto es de menor resolución, por eso les pongo un poco moteadas porque son imágenes de 1 o 2 segundos, de 1 minuto. ¿Okay? Y acá vemos la fase excretora, la fase de eliminación, donde ya tienen mayor resolución, porque son imágenes de 10 a 20 segundos por frente. Se dan cuenta igualito, se va concentrando, miren cómo se va concentrando y se va formando la orina. ¿Okay? Entonces acá vemos el área de concentración, 74, 76, acá a lo mejor lo vemos, ¿ya? Y acá está el tiempo pico máximo que llegó acá, ¿okay? Este de acá indica 3.19, o sea que llegó en este punto de acá y el otro sí está demorando. Acá se encuentra que tiene un problema, ¿no? Acá llegó a los 16 minutos. Acá hay un problema de concentración. Entonces, este riñón, que viene a ser el riñón izquierdo, que lo ven acá, que tiene poca concentración, a comparado con el riñón izquierdo. Se dan cuenta cómo concentra y luego se va a lavar. ¿Están viendo, no? Bueno, lamentablemente la imagen de que no ayuda y el proyector no ayuda. ¿Okay? Bueno, acá también vamos a hablar del TFR, que es la filtración glomerular, ¿no? Que lo vemos acá, que está en 6 y 17. ¿Okay? Vamos a continuar acá. Vamos a hablar justo de eso. La principal indicación clínica de la malformación dinámica es la estimación continua de la función renal global, siendo la tasa de filtración glomerular. ¿Okay?
En realidad sí es el único método que permite el cálculo de la TFR global separada, o sea, nos permite evaluar por cada riñón. ¿Okay? Y esto es un cálculo que tiene un tema, se basa en el enfoque computacional, o sea, ¿qué me permite? ¿Cómo puedo hallar esto? Que es un método indirecto. Para hallar la tasa de flexión glomerular es importante desde cómo adquiero la imagen. Primero, hablamos de la pre y post-jeringa que les dije en un inicio. ¿Ya? El equipo necesita saber esa información. ¿Cuántas cuentas tiene esa jeringa en un inicio? Y cuántas cuentas sobran de la jeringa inyectada. ¿Okay? Post-jeringa. ¿Okay? Agache. Los recuentos renales netos, es decir, el estado de los recuentos del fondo, o sea, de lo que dibujé, se corrigen con automación donde la profundidad se calcula utilizando el algoritmo de Tonesen en función al peso y la altura del paciente y se expresa como una fracción de la actividad inyectada. Por eso es importante la actividad pre y post jeringa, altura y peso del paciente. ¿Okay? Eso es importante para hallar. No quiero decir que eso sea un gol estándar, porque el gol estándar no lo es la depuración de creatinina. Y en realidad la mejor forma de valorar un riñón es a través de la inulina, pero es un examen caro de laboratorio, por eso que se utiliza la depuración de creatinina cuando ustedes hacen estudios contrastados. Es la única forma de saber si el riñón está en óptimas condiciones para sacar contraste. Por eso que es obligatorio pedir especialmente creatinina en los estudios contrastados. Y acá, la radiograma también te puede dar un valor indirecto, ¿ya? Pero sí ayuda a que se aproxime a la depuración de creatinina. ¿Okay? Todos los equipos actualmente te dan esa información adicional, que es la tasa de filtración glomerular. El radiograma diurético, ¿no? Es variante, en realidad es lo mismo, todo el radiograma en sí, pero que vamos a utilizar un diurético, que es la furosemida, o la si tiene la marca comercial, ¿no? Específicamente indicado para las lesiones obstructivas, ¿no? O no obstructivas del tracto urinario superior. La técnica se reduce en observar el efecto de la furosemida sobre el radiograma cuando hay obstrucción, ya sea funcional o mecánica. ¿Okay? En realidad, el objetivo es detectar obstrucciones en la vía ureteral. ¿Okay? Al ser un diurético, ¿qué hace? Acelera la excreción renal. ¿Okay? Hola. Creo que todos están estudiando para su examen, ¿no? Ahorita va a preguntar. Ya, en presencia de la obstrucción aparece en la tercera fase, o sea, siempre el efecto de la furosemida se va a ver en la fase excretora, en la fase de eliminación. ¿Ok? Acá se dan cuenta que en algunos centros utilizan la inyección de furosemida puede ser al inicio o como puede ser a los 15 o 20 minutos. Ya eso depende del médico nuclear y de la clínica del paciente. ¿Okay? Entonces, tiene que pasar lo mismo que el radiograma, o sea, va a concentrarse y va a eliminarse. En algunos casos, cuando tú inyectas la furosemida y el patrón continúa, o sea, no cae esa curva, es un patrón obstruido, funcional. En el caso que inyecte furosemida y siga la meseta y caiga, o sea, sí hace, hace efecto a la furosemida, por eso cae el patrón. ¿Ok? Y si cae normal en un inicio, es que no está obstruido. ¿Ok? Entonces, acá la tercera fase, pendiente de excreción, un descenso muy lento o un ascenso constante. ¿Ok? Que se prolonga más allá del tiempo normal de la prueba de 20 minutos. O sea, puede subir la curva, ¿no? Y mantenerse ahí en una meseta y no caer. ¿Okay? La imagen radiográfica aporta información sobre la repercusión del proceso sobre el parénquima renal y el aclaramiento del trazador sobre la función renal. Indicaciones, ¿no? Evaluación de la función renal y el drenaje urinario en el diagnóstico y seguimiento de diversas uropatías que producen hidronefrosis e hidroureteronefrosis. ¿Okay? Cuando hay hidronefrosis renal y también hay una dilatación del urétero. ¿Okay? También se solicita ese estudio para hidronefrosis, niños que ya nacen con hidronefrosis. ¿Okay? Aumenta la resistencia del flujo, o sea, estenosis pilolateral, estenosis retrovesical, uréter, doble sistema pilocalicial complicado, ¿no? Para estos estudios de estenosis retrovesical se estudia con la gamografía la cisterurología, o sea, isotópica, ¿ya?
Pero eso no lo vamos a mencionar acá, también es un estudio dinámico que se estudia de vejiga hacia arriba. ¿Okay? Evaluación procquirúrgica de obstrucción, mayormente pacientes que han tenido cálculos renales, ¿okay? Distensión de la pelvis renal sintomática y reflujo vesicoureteral. ¿Okay? Contraindicaciones ninguna, ¿no? Acá, litiasis renal sintomática, si el paciente ya tiene litiasis, de hecho que no le vas a poner más furo, porque de hecho que va a estar igual sí o sí va a estar taponeado. ¿Okay? Y sobre todo los remedios de contraste, esperar 48 horas. ¿Okay? La preparación, igual siempre indicarle al paciente, como hacer el estudio, hay que exigirle, indicarle al paciente de que es normal que sienta ganas de orinar. Al usar un diurético, de hecho, que va a sentir inmediatamente las ganas de orinar y que tiene que tolerarlo. Por eso que tiene que miccionar, aparte de acá se tiene que miccionar antes, sí o sí, antes del examen. ¿Okay? En pacientes pediátricos es mejor indicarle que se pongan pañales, porque no se puede cortar el estudio, es mejor que se orinen en el pañal. Y luego se evalúa el pañal también como en la premicción. ¿Okay? No se supone suspender medicamentos, ¿okay? Y tampoco no es necesario sedación, como ya le indiqué antes. ¿Okay? Ya. Acá la dosis, ¿okay? Es 1 miligramo por kilo por peso, máximo 20 miligramos en niños, en adultos 40 miligramos en adultos, eso va a depender del peso del paciente. ¿Okay? El tiempo de administración es de 15 a 20 minutos iniciado el estudio, ¿okay? 15 minutos después de entrar al radiofármaco o junto al radiofármaco. ¿Ya? Todos van a ver que le dicen F0 o F15. ¿Qué indica eso F0? Que fue inyectada fluoxamida al inicio y F15 a los 15 minutos. ¿Okay? Vía administración se inyecta lento en un volumen de 5 a 10 centímetros, ¿no? El efecto es a los 4 minutos y el máximo de efecto alcanza a los 15 y 8 minutos. Por eso que algunos indican que mejor se debe inyectar al inicio con el radiofármaco. ¿Okay? Imágenes complementarias para cuando hacemos radiograma diurético es imágenes tardías, postmisionales y post-cambios posturales. O sea, sugieren hacer pre y postmicción, ¿okay? Para evaluar el residuo vesicoureteral, residuo misional también. Para observar el efecto de la gradancia, coloca al paciente en posición de pie por 5 minutos. Si quieren, si no, lo hacen también en posición supina. Para eliminar el efecto de la presión vesical, se toma una imagen postmisional. ¿Okay? Radiograma diurético. Vamos a usar estos 4 patrones, perdón, el normal, el obstructivo, dilatación sin obstrucción y dudoso. ¿Okay? Estas son las curvas que van a tener que deben saber la realidad. Patrón normal que ya les dije, ¿no? Patrón de dilatación sin obstrucción. O sea, comienza a concentrarse, ahí la meseta, no cae, inyecto el lasis y responde. ¿Okay? Patrón de dilatación sin obstrucción. Ven que acá se inyectó, acá está la indicación que se inyectó el ácido, o sea, ha respondido el diurético. Patrón de obstrucción, se inyecta el ácido a los 15 minutos y aún se mantiene la meseta, no responde al ácido. ¿Okay? Permite calcular el tiempo que tarda el 50% de la reactividad del tercer acumulado de la pelvis renal en el tiempo medio, de acá hasta acá donde cae, en pasar de la pelvis al urétero, o sea, de acá hasta acá. ¿Okay? Si el tiempo es medio, es menor a 10 minutos, indica ausencia de un factor obstructivo. ¿Ya? Si es mayor a 20 minutos, establece la existencia de una obstrucción. O sea, acá ya pasaron, estamos en 15, ya va más de 20 minutos. Si oscila entre 11 y 9 minutos, el resultado es dudoso. O sea, puede ser que acá caiga y ya entra la duda. ¿Ya? Pero esto tienen que salvarlo sí o sí. Esto va a venir en el examen. Básico. ¿Ya? Esto es básico. Esto lo interpreta obviamente el médico nuclear, pero ustedes tienen que saber esto cuando van a procesar, porque puede ser que estén procesando mal. ¿Okay? Igual vemos acá la curva normal, esto es obstructivo, ¿ves? Se conserva el patrón, alto grado, normal, de bajo grado, o sea, responde y baja, ¿no? No obstructivos que sí responde y cae, y indeterminado, esto es lo que decía acá, ¿ves? No hay un buen levantamiento de pico máximo ni de caída. ¿Okay? Esto, ustedes pueden ver doble curva acá, sí, eso sí puede pasar, ¿por qué? ¿Ningún problema? Sí, ¿no? Sí, mira de ahí atrás, ¿no?
que la fase vascular era así, ¿no? Crece y de ahí aumenta, concentra y cae, ¿no? Esto obviamente lo vimos acá. Ahí está. Así. Ahí está. ¿Ven esto? Pues acá la fase, ¿qué fase es esta? La vascular, y ahí la fase parenquimatosa y estructura. ¿Okay? Pero acá puede ocurrir que llegue acá, digamos, okay. Puede ver que llegue esto y pase esto. ¿Por qué? ¿Han visto ya estudios renales, imagino sus prácticas? ¿Por qué pasa? ¿Qué hemos hecho mal en realidad? ¿No? Lo que pasa es que a veces pasa que inyectamos al paciente, ¿no? Este es un brazo, ¿no? Y acá ponemos una vía, ¿no? Por acá inyectamos una vía de diámetro vía, perdón. Acá inyectamos el DTPA y acá el suelo, ¿no? Pero pasa de que a veces lavan la jeringa o cuando pones la furosemida a los 15 minutos, arrastras todavía el DTPA. Entonces vuelve a concentrar el DTPA y vuelve a hacer esto, ¿no? Entonces eso hay que evitar porque ya es una curva dudosa. Y eso es un error del tecnólogo en realidad, ¿ya? Se sugiere que cuando pongan diurético lo hagan en el otro brazo, si van a usar a 15-20 minutos. Si lo hacen con FC, o sea, van a inyectar todo al inicio, ¿no? Inyectan y inmediatamente empujan el suelo con la furosemida sin lavar la jeringa. Obviamente vemos que cuando inyectan la marafiosa se lava, ¿no? Para que arrastre toda la actividad que hay en la jeringa. Pero en este estudio no se debe hacer eso porque si no vas a creer esto. ¿Okay? Y vas a confundir. Se puede informar, sí lo puede informar en el correo, pero para el neurólogo o al nefrólogo, esta es una imagen que le trae confusión. ¿Okay? Pasamos acá. ¿Preguntas o preguntas? Van a estudiar ustedes, es muy cuenta. Bueno, ojalá prueben, ¿no? No, misión nuclear no es tan complicado, así que, bueno, tienen que usarlo también, ¿no? Es como radioterapia. Ok, entonces, igual ya tenemos una imagen procesada, este es de mi servicio, ¿no? Esta es una imagen de la fase vascular, ¿no? Esto tiene que enseñárselo sí o sí, esto es lo que van a ver. Entonces, si ustedes saben explicar esto a su profesor de práctica o en un examen, ya sean radiograma. Con que ustedes sepan esto, ya entienden mucho para su internado, van a saber esto, mucho. Es suficiente. Ya si saben más, leer ya para cartopril, ya es otra cosa. ¿Okay? Entonces vemos la fase vascular, ¿okay? La fase, igual, esto acá también, ven que ven es esto, que acá se inyectó furosemida en un inicio, ¿ya? Y igual hay o sea, sí responde, ¿no? Pero lentamente, se conserva la meseta, no cae. A diferencia del riñón izquierdo, que sí cae, pero también concentra. O sea, si hay una nefropatía, ¿ya? Leve en ambos riñones, ¿okay? No por una cuestión mecánica, ¿no? Sino funcional. ¿Okay? Ahora vamos a hablar del test de Captopril, ¿ya? El test de Captopril es para evaluar la hipertensión renovascular. La hipertensión arterial, esto tiene un factor muy importante por ahí está hablando, que es importante, que va a regular la presión arterial. Uno de los factores es por la hipertensión renovascular, o sea, por una estenosis de la arteria renal. Puede ser en ambos riñones o en un solo riñón, ¿ya? ¿Okay? En un solo riñón, ¿okay? La hipertensión renovascular es causada por la hipoperfusión renal debido a la presencia de estenosis anatómica de la arteria renal, ¿okay? Y su activación del sistema regina-angiotensina. ¿Okay? Esto es importante, ¿verdad? Esto cuando han hecho, ya llevaron tomografía y cuando hicieron angiotomografía de arterias renales, sí estudiaron el sistema. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Ya, esto es importante, ¿okay? ¿Por qué? Porque acá, a la decisión de tratar una estenosis arterial renal depende de la evaluación causal de la estenosis entre la presión arterial y la probabilidad de beneficio clínico para el procedimiento. Okay. La administración de un inhibidor de la enzima convertido a la angiotensina, o sea, elimina, en este caso el Captopril, elimina el mecanismo de adaptación.
O sea, cuando falla la renina, que es la enzima que regula el tema de la presión arterial, aumenta más el nivel de angiotensina 2, hace que haya menos filtración glomerular y por eso va a alterar ese riñón. Entonces ese riñón va a filtrar menos, ¿ok? Y eso altera la función renal, ¿ok? Acá elimina el mecanismo de alteración, de esta manera se mete un nivel suficiente de tasa, ¿no? Incluso en presencia de estenosis arterial renal. O sea, va a pensar los riñones que siguen trabajando normal, pero en realidad no es así. Ustedes van a ver estudios de captopril que la fase basal es una curva normal, pero cuando le ponen captopril se altera la curva, ¿ok? Acá, esto le decía. Al haber una estenosis renal, baja el flujo sanguíneo, baja el filtrado glomerular, ¿okay? Por lo tanto disminuye la función renal, aumenta la renina, la enzima renina, y esto hace que se active el angiotensígeno, se convierta en angiotensina 1, y esto, angiotensina 2, el ECA, que es inhibidor conservador de angiotensina, hace que haya una vasoconstricción en la arteria renal, y eso produce que aumenta la presión arterial, ¿ok? Hay liberación de testosterona, más sodio, potasio y aumenta el volumen circulante. Entonces esto es importante para el test de captopril, para entender esto. Es algo básico, ¿ok? Sospecha de hipertensión renovascular, función renal alterada, ¿no? Le hacen mastografía normal, le hacen radiografía por ECA, o sea, con captopril, ¿ok? Si sale negativo, tratamiento médico, o sea, no tiene nada que ver la hipertensión renovascular. Si es positivo, una radiografía y a través de una angioplastía se corrige esa estenosis renal, ¿ok? Bueno, en realidad este examen está indicado para hipertensión de niño severo o abrupto, o sea, bruscamente, ¿ya? Hipertenso resistente a la terapia medicamentosa, o sea, por más que se le dé medicamentos hipotensores, igual la presión no baja, ¿ok? Por eso ahí se pide, obviamente no todos los hipertensos tienen problemas de hipertensión renovascular, ¿ok? Disminución de función renal en pacientes con terapia de IECA, ¿ok? Con estimuladores angiotensina, retinopatía grado 3 o 4, enfermedad oclusiva vascular multisistémica, ¿ok? Y diagnóstico de menores de 30 años o mayores de 50 años. Obviamente estos pacientes son niños o muy jóvenes, ¿ok? Prevención de mejoría arterial post-angiopatía o post-cirugía, ¿ok? Hay una mejora, un tratamiento, se beneficia, eso sí, este control ayuda a que los pacientes se recuperen, ¿ok? Esta es una prueba basal, que es como un radiograma normal, que hemos visto en inicio, sin estimulación de diurético, ¿ok? Ven que hay una de la concentración, se lava el riñón y forma orina, y ven que hay una correcta caída de la curva de captación basal, ¿ok? La prueba de inhibición, o sea, con toma de captopril, ¿no? Ven que hay una alteración. Se alarga la fase de concentración y el decaimiento de la caída de la curva de captación. Esto sí es positivo al test de captopril, ¿okay? ¿Qué quiere decir? Que ese riñón sí tiene una estenosis renal, ¿okay? Que a la estimulación del ECA sí responde. ¿Por qué es lo que hacía? Lo que hacía es que hay una tasa de filtración normal, pero al quitarle esa inhibición de la renina, este es el valor funcional actual, real en realidad. Ese riñón está enfermo, no le llega todo, ¿okay? ¿No? Cuando empiezan a hacer renograma y inyectan al paciente para normalizar la presión. Lo que aquí se ve que el riñón izquierdo no tarda más en llenarse, ¿no? Con la que sospechan que tiene dificultades para perfundirse. Luego tiene problemas para excretar, o fármacos con la que sospechan que tiene problemas para eliminar. Esta es una curva positiva al test de captopril. Contraindicación absoluta de presión acelerada grado 4 no controlada, principalmente hiperrenina alta, ¿ok? Igual las mismas indicaciones, ¿ya? Acá sí tienen que, no pueden ser pacientes con hipotensión bajo, no se les puede hacer eso, ¿no? Enfermedad estreptótica severa por riesgo de hipotensión, ¿ok? ¿Por qué? Porque darle captopril hace que la presión baje, ¿ok? El protocolo para este estudio son dos exámenes, que les dije que se hace un radiograma basal y luego un radiograma con captopril. Se hace primero un radiograma que cuánto tiempo dura. ¿Cuánto dura el radiograma? 30 minutos. Termina eso, se le administra 50 miligramos de captopril
Obviamente que hay que medir la presión, porque ese paciente al hacer un estudio basal puede tener una presión elevada, al darle una estimulación captopril va a bajar esa presión arterial, hay que medir la presión 10 cada 20 minutos a la hora. Y una vez a la hora, recién hacemos otra vez el radiograma post-captopril. ¿Ok? O sea, son dos radiogramas, sí o sí. Se puede hacer un solo día o en 2 días diferentes, no hay problema. ¿Ok? Acá está. Igual, las mismas indicaciones, buena hidratación, eliminar antes, igual. ¿No? Acá, hay que suspender, si toma medicamentos de la presión, hay que suspender. ¿Ya? Y luego ya tiene que suspender, por ejemplo, captopril 48 horas, enalapril 32 horas y lisinopril 46 horas. ¿Ok? El diurético debe suspenderse 48 horas antes, porque algunos toman amlodipino y hidroclorisamida, que son diuréticos para pacientes que son hipertensos. ¿Ok? Y otras drogas hipertensivas que pueden alterar el examen. ¿Ok? Igual, bueno, este es el enalapril, bueno, este es el captopril, que es oral, ¿no? En adultos 25 a 50 miligramos. Medir la presión. Acá hay que monitorear bastante la presión arterial. ¿Okay? Es importante que sepan medir la presión. Y bueno, este es el enalapril, que es endovenoso, que no es común de ver, mayormente se utiliza el captopril porque es menos, su respuesta es más rápida, el enalapril eso sí, pero es más fácil controlar a un paciente con captopril que con enalapril, en caso de hipotensión. ¿Okay? Acá vemos una radiograma basal y el test captopril. Hubo cambios en el riñón izquierdo, se alargó, entonces este riñón sí es positivo a la hipertensión renal-vascular. Acá vemos las curvas que vamos a ver de respuesta a captopril, por si acaso, no a patrón obstructivo que lo vimos en antes, no se vayan a confundir. Esto viene en el examen, ¿no? ¿Ya? Bueno, endosidad por captopril, normal, grado 1, ¿okay? Ves que se alarga la fase de concentración, ¿okay? La fase 2 que se alarga más y se mantiene la meseta, igual en grado 3 la insuficiencia de captación parenquimatosa de movilidad. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá, radiograma? ¿Han entendido? O luego comienzo a preguntar. El examen. Ya, vamos a continuar con la mamografía. Esta es la parte ya que estamos ya finalizando, que es la parte cortical, la fase vamos a estudiar la evaluación morfológica a través del DMSA. ¿Okay? ¿Para qué? Para hablar cicatrices corticales. ¿Okay? Mayormente esto le piden a pacientes que han tenido insuficiencia, han tenido infecciones urinarias continuas. Mayormente es en niños, mayormente en pacientes féminas. ¿Okay? Con lo cual nos permiten evaluar después la pielonefritis. Vamos a ver cómo se hace daño de la corteza renal. Ven que hay áreas frías. ¿Ya? En medicina nuclear vamos a ver que hay áreas calientes y áreas frías. Cuando hay áreas calientes es porque está perfundido, capta material, y áreas frías porque no capta material o es hiperfundo, ¿ya? No capta material. ¿Okay? Son imágenes estáticas, acá no son imágenes dinámicas. ¿Okay? El DMSA se marca con magnesio, ¿okay? Se inyecta y se adquieren 2 a 3 horas después de la inyección. Tiene que hidratarse igual, eliminar igual, ir a orinar las veces que desee, y vamos a evaluar recién a partir de 3 horas porque es un fármaco de largo tiempo que se concentra. ¿Okay? La mamografía renal estática puede considerarse como el método de referencia para detección de daño parenquimatoso focal. ¿Okay? Las principales indicaciones, ¿no?, de diagnóstico de pielonefritis aguda, ¿no?, que les indiqué pacientes con infecciones renales continuas, cuantificación del daño, o sea, estos pacientes siempre lo evalúan cada 6 meses para ver si mejoró el tema de la perfusión renal, ¿no?, parenquimatosa. Seguimiento y valoración de cicatrices corticales. ¿Okay? Se utiliza especialmente en edad pediátrica, que les indiqué tanto por la presencia de formas anfioribles como por la frecuente falta de concordancia entre los hallazgos clínicos y otras de imagen. No vamos a poder evaluar esto por tomografía, obviamente, ¿no?, ni por una placa de ecografía escritora en una ecografía. ¿Okay? Bueno, también nos permite ver agenesia renal, si es que el riñón está o no está, riñón etópico, fuera del lugar, riñón herradura. ¿Okay? Y diferenciar entre masas neoplásicas o hipertrofia. ¿Okay? Acá hacemos el SPECT renal, un SPECT para valorar la imágenes planares, ¿okay?, ortogonales. ¿Ves? Esta es la riñón herradura, ¿no?, que también se puede hacer
que nos permite en la radiografía renal ver cómo está, porque vamos a hablar de función diferencial de cada riñón, o sea, cuántas cuentas capta cada riñón. ¿Okay? Igual hacemos un background, ¿okay? Y hacemos una función renal relativa de cada riñón de concentración. Ojo, no es la función a comparación de la función renal en un radiograma. ¿Okay? Por eso le decía que cuando ven el riñón herradura en un radiograma tiene que adquirir con los dos detectores. ¿Okay? Igual son imágenes estáticas, imágenes anterior-posterior. Si no lo tuvieran, tienen que cambiar si tuvieran un solo cabezal, tienen que girar, hacer imágenes de diferenciación de oblicuas, tanto derecha e izquierda, y un SPECT. Si tienen SPECT-CT, el SPECT-CT les ayuda un montón. ¿Okay? En la clínica tenemos, por eso vamos a hacer SPECT y luego el CT. Va a funcionar y nos ayuda a tener más información morfológica de los riñones en caso de masas tumorales o masas adyacentes al riñón. ¿Okay? El SPECT está en shot, 10 segundos por parada o 12 segundos de acuerdo a la actividad que le han puesto. Eso sí, el DMCA se inyecta de 5 a 10 miniculis. ¿Okay? Igual tiene que ser ambas imágenes estáticas, tiene que ser la misma matriz. Se recomienda utilizar matriz de 256 para tener mejor resolución, ya que es una imagen estática y no dinámica. O sea, a mejor resolución, más tiempo obviamente, ¿no? Tienes mejor resolución espacial de la imagen. ¿Okay? Acá vemos imágenes, en caso de pielonefritis, hay menos concentración en el polo superior, igual acá, ¿no? Una imagen hipocaptante, ¿no? En caso de pielonefritis aguda crónica, las unidades penatosas se caracterizan con áreas focales con captación reducida, ausente en el radiofármaco. ¿Okay? Generalmente en la pielonefritis aguda los defectos corticales parecen ser más grandes en la fase crónica debido al edema y al isquemia asociado con el foco de infección. ¿Okay? Igual, la interpretación de imágenes como objetivo tiene que cuantificar la masa funcional para la quantitomatosa y evaluar el grado de deterioro funcional relativo absoluto a través de un ROI, que lo vimos en antes. ¿Okay? Y la valoración siempre es en imagen posterior. ¿Okay? ¿Ya? Si adquieren las dos imágenes, mejor porque hace una evaluación semi-cuantitativa y una medida geométrica de los recuentos tanto de la vista anterior como posterior. ¿Okay? O sea, aparte de tener estas imágenes, van a tener un informe estadístico donde le va a dar esta medida geométrica para evaluar cada recuento tanto de ambos riñones. El impacto clínico renal de las imágenes CT sobre las imágenes planares sigue siendo controvertido porque va a depender mucho de la resolución de sus equipos. ¿Okay? No ayuda mucho, pero ayuda a diferenciar de imágenes ortogonales, ¿no? En el caso del PET-CT tienen imágenes en 3D que las pueden funcionar y hay mejor información, pero lo que manda acá son las imágenes estáticas. Gracias. ¿Ya? ¿Okay? ¿Dónde lo voy a buscar? ¿No te lo paso? ¿O te lo mando tú después? Sí, me lo manda a mí y yo luego lo paso a mis compañeros. Bueno, preguntas, chicos. ¿Preguntas? Sé que han estado estudiando, ni siquiera me he prestado atención. Bueno, si hay preguntas, me las hacen saber, ¿ya? Profe, y en el caso que sea un riñón trasplantado. Ya. Sí, en el caso de pacientes trasplantados se evalúa la fase vascular para ver si hay un rechazo del riñón trasplantado. Y como es un riñón trasplantado, está en fosa ilíaca. Entonces se evalúa en las ilíacas comunes con la arteria renal, que es una arteria adherente al riñón trasplantado. La posición cambia, ¿no? Claro, la posición cambia y la adquisición es anterior. Pero hay un índice que se llama el índice de Wilson que te permite valorar el riñón trasplantado y se hace con más 3. Son pocos exámenes. Cuando trabajamos en el policías hemos hecho esos estudios, pero ahora lo valoran inmediatamente con el intervencionismo. Se valoran inmediatamente, se profundo y profundo. Pero la medicina creo que no ayuda mucho. Pero si no hay unidad de intervencionismo hospital, una revisión inicial, inmediatamente si eso se profunda. Porque lo que se valora en un riñón, sobre todo más que la función renal, es la primera, o sea, si se perfunde bien o no. Pero si se perfunde mal, no es un riñón que ha sido. Y también es el mismo, ¿cómo se llama? Los mismos parámetros también que. Sí,
igual. El mismo parámetro, entonces, igualito, una imagen de media hora, igual, fase vascular, fase fotógrafo, igualito. Ah. Simplemente que cambia la posición de adquisición. Chicos, un ratito. Ah, ya, la diferencia es que en una coreografía que tú visualizas la función, o sea, visualizas cómo hace la medida de contraste. En la radiograma tú tienes la información estadística. Tienes la política de cada minuto. Profesor, siempre en las fases la matriz tiene que ser la misma, ¿verdad? Sí. En cualquier examen. Sí. Porque cuando se encuentra se dan cuenta que hay variación de la resolución. Con respecto a las cuentas, Las cuentas en la mamografía renal es un promedio de 300 a 500 kilocuentas. Eso va a variar, pueden hacerlo por tiempo también, ¿ya? Pero eso ya varía de acuerdo a cada protocolo de cada lugar. O sea, no es que en la mamografía tiene que ser sí o sí como te digo en los libros, ¿no? Eso puede variar. Pero lo que sí no varía es cómo quieres. Lo que les dije al inicio, ¿no? La fase dinámica se respeta. No puede ser una fase dinámica con haya una imagen de un segundo para todos, no parece. Tienes que respetar. Pero la versión real se puede variar. Viene para el examen. Mañana. ¿Para cuándo?